Para comenzar a comunicarse con los ángeles, debes primero contestar la pregunta: ¿por qué hablar con los ángeles y no con Dios directamente? La respuesta a esta pregunta es que los ángeles son una especie de intermediarios que existen entre el amor puro de Dios y el mundo material del ser humano. Ante todo, los ángeles son auxiliares. A los ángeles no los adoramos, sino los veneramos. Y a la Virgen María tampoco la adoramos, sino que le tenemos una especial veneración que se llama hiperdulía. En griego, latría quiere decir adoración, que es solamente a Dios uno y trino. Dulía es veneración a los santos o a los ángeles. Hiperdulía, especial veneración a la Virgen María. Por consiguiente, si una persona no descuida la oración de latría, de adoración a Dios uno y trino, junto con esa adoración a Dios uno y trino, puede invocar, que es distinto a evocar, puede invocar la protección de los ángeles y de los santos para que su comunicación con Dios sea más perfecta y más eficaz. La historia de los ángeles. Hoy, ¿es pecado adorarlos? Hola, mi nombre es Lina Calle y bienvenidos a otro episodio de Historia de los Ángeles. Ya venimos hablando de la comunicación con estos seres, si es posible, si no es posible y qué piensan las religiones al respecto. Ahora bien, ya escuchamos al padre Luis Alfredo Acosta que nos dijo que no está tan bien adorar a los ángeles, pero que sí está bien comunicarse con ellos. Otra cosa piensa Alberto Facci. Bueno, cuando nosotros nos desviamos de lo que la palabra dice, que cuando yo tengo que tener es una comunicación con Él, a mí me dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y entonces yo busco otro mediador, primero que no lo hay, porque, reitero, Jesús dice, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Entre mi Padre y los hombres, lo dice Jesucristo. Entonces, lógicamente que todo aquello que sea contrario a lo que Dios dice que yo tengo que hacer, entonces, lógicamente que es pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Estoy confiando más en alguien que realmente no puedo confiar. Estoy diciendo que un ángel me puede proteger, que un ángel me puede guiar, que un ángel me puede iluminar, porque ellos hablan de iluminación, y cuando Jesús es la luz, cuando el Padre es la luz, entonces estoy diciendo de que un ángel es más poderoso que Dios, que un ángel es más poderoso que el Padre. Entonces, si yo llego y digo, no, es que yo quiero que me protejan los ángeles, no, es que yo tengo un ángel de protección, es que yo tengo... Entonces, simplemente, eso es abominación a Dios, porque resulta que los ángeles están bajo la jurisdicción de Dios. Y ellos tienen simplemente que obedecerle. Entonces, y la palabra dice que así venga un ángel, yo no tengo por qué permitir cambiar lo que Él me dice que tengo que hacer. Entonces, dice que si así un ángel venga y descienda del cielo y trae un evangelio totalmente diferente a lo que Él instituyó, entonces es abominación para Él. Le dice la palabra concretamente que sea anatema, y anatema quiere decir que sea maldito. Entonces realmente eso es muy grave, porque es que los ángeles no son creadores de la vida. El que es creador de la vida es Dios. Entonces estoy menospreciando a Dios y estoy diciendo, no, pues a Dios no lo necesito, cuando Dios es quien manda aún sobre los ángeles. Por otro lado, el Islam cuida mucho la palabra de Dios de la superstición. De hecho, el imán Ahmad nos va a explicar cómo se sacó a Satán de los coros angélicos. No existe pues esto en el Islam. Se narra
en unas tradiciones del profeta Mahoma, Muhammad, se narra y no hay una autenticidad 100% segura de atribuir esto al mismo profeta, porque si lo dice el profeta es cierto porque somos supersticiosos, sino porque hemos analizado la vida del profeta Mahoma hasta la saciedad. Por eso llegamos a considerarlo como una fuente fidedigna cuando nos habla sobre el ghaib. ¿Qué es el ghaib? El ghaib es un tipo de verdad que no se puede corroborar en un laboratorio, como la existencia de los ángeles, por ejemplo, ¿sí? Ese es un asunto de ghaib que ni los cristianos lo pudieron corroborar en un laboratorio, ni los judíos, ni los musulmanes, pero creemos porque nos llegó de unas fuentes fidedignas. Pero hay una narración que no es segura 100%, que habla sobre la solicitud que hicieron a Dios algunos ángeles de vivir entre los humanos, como los humanos, como si fuera desafiando, retando, demostrando que podrían ser mejores, y no lograron, y por eso fracasaron ese proyecto. Pero no en el mismo, por ejemplo, peso del concepto de ángeles caídos que existe, por ejemplo, bajo de otros estándares religiosos. El padre católico Luis Alfredo Acosta nos viene sorprendiendo con su originalidad. Ahora nos va a contar qué pecados se viven hoy en día. Yo recalco a los que invocan a los ángeles que sepan usar o pedir la luz del Espíritu Santo, el don de sabiduría, para discernir un ángel de luz o un ángel de las tinieblas. Y el espíritu del mal se reviste de ángel de luz y es un espíritu de oscuridad. ¿Cómo se conoce que un espíritu de oscuridad está poseyendo o interfiriendo a una persona? Ante todo, Satán en hebreo significa acusador. Entonces, si una persona acusa a los demás continuamente, ahí podemos decir que tiene una inducción negativa. Yo podría decirles 5 corrientes satánicas. En primer lugar, mentira. Satán es mentiroso y padre de toda mentira. Segundo, acusación. Tercero, abuso sexual. La sexualidad toca las raíces más profundas de la naturaleza humana y de ahí que la promiscuidad, etcétera, el amor a la pornografía es una corriente satánica muy poderosa actualmente en el mundo. En este dedo anular ponemos el anillo. Esa es otra corriente satánica, el apego al dinero. La preocupación por el dinero, por el tener, y así fue tentado Judas. Y el último, la soberbia. Ese dedo meñique vaya al centro de nuestra mano se la cerramos, y de ahí que la soberbia nos envuelve a todos. Por eso Francisco de Sales dice que el orgullo, la soberbia, muere un cuarto de hora después de nosotros. Naturalmente que hay otras corrientes satánicas, pero estas que les he mostrado con los 5 dedos de la mano son las principales, y uno puede discernir cuando una persona está interferida, si miente, si acusa, si está dominado por la sexualidad o pornografía, y apego al dinero y la soberbia. A continuación, el doctor Flores nos va a explicar desde su perspectiva médica qué pasa en los cuerpos cuando tienen fe y cuando tienen miedo. La fe participa, pero la ciencia y la fe no tienen ninguna comunicación. La fe involucra el funcionamiento del cerebro. Cuando la actitud de un paciente mejora, necesariamente hay una condición mejor fisiológica, química, que ayuda al paciente, pero es su cerebro, ¿sí? Es el responsable de todo lo que le sucede al ser humano. Cuando hay un golpe, hay una información que va al cerebro y el cerebro responde con una orden, inflamación, dolor, y le dice, hay algo que no está bien. El cerebro funciona con base en sustancias químicas, que son los neurotransmisores. Y ahora sí, me despido.
Recuerden suscribirse al canal de Nativos Media para seguir viendo Historia de los Ángeles. Si les gustó este episodio, denle like y escriban abajo qué pensaron de este capítulo. Hasta luego. El pecado generalmente se ha definido como infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Esta es una definición acertada mientras que la ley se conciba en su sentido más amplio, es decir, violación de cualquiera de las normas de Dios. Ciertamente, la característica fundamental del pecado es que va dirigido contra Dios. La historia de los ángeles.